Iglesia Cristiana de Colombia. Voy a seguir con las 7 señales del libro de San Juan, ahí en este libro hay 7 milagros que revelan la gloria de Dios. San Juan escribió, el apóstol Juan, escribió 5 libros en la Biblia. El Evangelio de San Juan, las 3 cartas y Apocalipsis. Allí siempre el énfasis de él era acerca de quién es Jesús. No tanto en qué Jesús hizo, pero quién lo hizo. Es la énfasis de Juan, de amor, de la carácter, de la gloria de Dios. Esas 7 señales revelan la gloria de Dios. Y cada uno muestra el poder de Cristo, la autoridad de Cristo sobre áreas, diferentes áreas. Hoy es su poder sobre la naturaleza. Allí, sobre esta tierra, esta creación, el Señor creó los cielos y la tierra y Él tiene poder sobre ellos. Allí, Él hizo leyes de física, pero Él puede suspenderlas y Él puede eliminarlas si Él desea, cuando Él quiera. Allí, pero Él está dentro de su creación, pero a la vez afuera de su creación. Allí, porque Él era antes de la creación. Él es para siempre. Allí entonces, esa historia que vamos a hablar hoy habla de esto. Y vamos a hablar de la señal de Jesús caminando sobre el agua. Allí, eso es impresionante. Eso es asombroso. ¿Qué pasó en esa historia? Hay varios milagros del poder de Dios en esto. Allí, el milagro de Jesús caminando sobre agua por kilómetros. Allí Pedro caminando sobre agua por algunos metros. Allí y no solo esto, la tempestad se calmó en un segundo. Allí y no solo esto, el barco donde estaban fue trasladado, fue movido más o menos 10 kilómetros a Capernaum en un segundo. Allí, estaba allá. Allí, tú nunca ves esa parte de la historia, pero Juan habla de esto. Aún esa parte que voy a enfatizar, aún esa historia de Juan, de su versión, él no habla acerca de Pedro. Pedro caminando. Normalmente cuando un predicador habla de Jesús caminando sobre el agua, hablamos de Pedro y la fe, y Pedro, como él lo hizo también allí, y necesitamos mantener nuestros ojos en Cristo y no miremos las olas o sentimos las circunstancias del viento contrario contra nosotros. Es una enseñanza perfectamente válida allí, pero Juan no enfatiza esto. Él está apuntando a Jesús específicamente. Allí en su historia, aún voy a mencionar a Pedro hoy para algunas cosas allí, pero voy a ver mayormente de la versión de Juan. Esa es la señal que muestra la gloria de Dios sobre su poder y autoridad sobre naturaleza, circunstancias de este mundo para ayudarnos, ¿no? Todo lo que Él hace en el final es para ayudarnos. Allí Él no lo hace solo para mostrar que Él es Dios, pero sus señales siempre tienen propósito, su gloria, para acercar al hombre a Él. Allí, para su gloria nos hace entender quién Él es más y estamos más enamorados, más cerca de Él y comprendemos más perfectamente, completamente quién es Él. Allí hay 7 señales, 7 piezas de una rompecabezas aquí, que nos muestra los 7, más bien quién es Jesús, el gran yo soy. Allí
En esta historia hay 7 dichos de yo soy en San Juan y cada uno corresponde a una de esas señales. La dicho de gran yo soy en esta historia es Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Allí en esto encaja con esa historia, esta revelación del gran yo soy. En esa expresión yo soy es Jesús diciendo yo soy Dios. Yo no soy un profeta solamente, yo no soy un rabino, un maestro, un hombre religioso. Él dice, yo soy Dios. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es hombre, pero Él es Dios a la vez. No hay nadie como Él. Él es más que Dios porque Él es hombre. Él es más que hombre porque Él es Dios. Él era Dios en la tierra, pero sin el pecado, sin la gloria. Y Él era hombre sin el pecado. Eso es quien es Jesús. Y ahora vamos a ver un video de esta historia. Allí son los 7 dichos de yo soy. Y vamos a ver un video. Este video no es muy bíblica, pero da la idea más o menos de qué pasó. Tiene algunos errores en verdad bíblicos. Pero bueno, lo vemos y entendemos más allí. Y voy a leer la historia después. ¡Tiren! ¡Con fuerza! ¡Con cuidado! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Quiere que crucemos! ¿Qué es eso? ¡Señor! ¡Un fantasma! ¡No, Tomás! ¡Es Jesús! ¡Él es el Mesías! Pedro. ¡Pedro! ¿Qué hace? No tengas miedo. Ven. dudaste? ¿Quién crees que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Ahora quiero leer la historia, da más detalles en Juan 6. Esto es la versión de Juan y algunas cosas en esta historia de Juan que no encuentras en los otros 13 evangelios. Allí, porque Él está mostrando la gloria y carácter de Cristo y su poder sobre la naturaleza, específicamente en esta señal. Es la quinta señal de las 7 señales del libro de San Juan.
allí, aquí en San Juan 6, tenemos la costumbre, un buen costumbre aquí en la iglesia, leemos esos versos para comenzar y todos nos ponemos de pie y leemos juntos como familia. Eso nos ayuda a mantener atención, ¿no? Y enfocar allí. Y me gustaría si pueden leer conmigo. La mejor forma de escuchar la palabra de Dios es de su propia boca. Es la mejor forma. Entonces, ayúdame. Entonces, aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Espera un segundo. Esto es hablando acerca del cuarto señal, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Allí, entonces ese es el mismo día de ese siguiente. Tienes que recordar esto o no vas a entender la historia, allí, porque son interconectados las dos historias. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente, esto es el profeta que había de venir al mundo. Allí, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Déjame hablar de este punto un segundo. Yo hablé de esto un poquito hace 15 días, pero la gente quería hacer Jesús el rey, el político, el presidente, el primer ministro de Israel, allí el dictador, como quiere decirlo, allí. Pero Jesús no estaba interesado. Allí, vez tras vez, él dijo, ellos querían llevarle para hacerle el presidente, el gobernador, allí para quitar este yugo de Roma, esas injusticias de lo político, esto es corrupción de ellos y las injusticias sociales que existen en el mundo allí, pero Jesús no estaba interesado en esto. Y personalmente, o bíblicamente, Él no está interesado hoy en día tampoco. Él no ha cambiado. Allí Él sí será interesado en esta parte, pero en la segunda venida, cuando Él regresa como Mesías triunfante. Hoy en día Él es Mesías sufriente de la primera venida. Allí predicamos la primera venida de Él, que Él murió, el evangelio de la salvación. Allí es poder de Dios para salvación, la palabra de Dios. Allí entonces solo es una paréntesis aquí, que la iglesia debe concentrar en que Él nos dijo qué hacer. Él nos dijo para evangelizar y para discipular personas. En eso es la comisión de Jesús, la comisión parte A, parte B. Evangelizamos, ganamos almas para Cristo y les enseñamos. Allí, y ganamos más, enseñamos más. Ganamos, alcanzamos, discipulamos. Eso es que hacemos. Nosotros pescamos y limpiamos los peces. Allí, en ese es el trabajo del reino de Dios hoy en día. Un día, en la segunda venida, sí vamos a gobernar. Sí vamos a ser los políticos y sobre los reinos de esta tierra, sobre la ciencia, el entretenimiento, la comercio, y todo. Sí vamos a estar encargados y vamos a hacer buen trabajo también. Nosotros, veces más adelante, no confundimos dispensaciones. Allí, porque no vivimos bajo la ley, pero tampoco vivimos en el reino milenio. Vivimos aquí en la edad de gracia, donde predicamos el evangelio de gracia. Hoy en día es el trabajo. Solo es importante decir, porque no todos creen esto. Entonces, es bueno, Jesús nunca fue interesado en ser político. Ahora, como cristianos, entienden que sí votamos, ¿no? Somos buenos ciudadanos, obedecemos las leyes, es importante votar, vota con principios cristianos, pero normalmente en este mundo caído, nuestra escogencia es escoger el menos peor. ¿Sí o no? ¿Somos honestos? Entonces, pero escoges el menos peor.
pero como allí una cosa que hará menos daño, ¿me entiende? A la persona. Allí que Dios le ayuda, oramos por ellos, Dios le da sabiduría, allí que pueden desempeñar bien la cosa para beneficio del país, para hay paz en el país que podemos predicar. Allí en eso es mi plataforma política, allí mismo. Allí la seguimos. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum y había oscurecido. Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Eso es un milagro, esos 10 kilómetros donde ellos estaban en el mar de Galilea, en un segundo este barco se voló, fue trasladado, ¿verdad? En el espíritu. En el espíritu no hay distancia, ni tiempo. Entonces, para mover en el espíritu es fácil para ir a cualquier parte, y está. Allí, pero nunca ves eso en las películas, ¿no? Que Jesús entra en la barca, de repente el barco desaparece y aparece en el puerto, ahí 10 kilómetros más allá. Dios es poderoso. Él puede hacer cualquier cosa allí. Y no solo voló, pero voló con los 13 tripulantes, ¿no? Los 13 personas en el barco se fueron también allí. Y chévere, mejor que el bus, ¿no? Ahí verso 21. Al día siguiente, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio Jesús, pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Allí, listo. Ahí ustedes leen muy bien, pueden sentarse. Gracias. Y la historia es milagroso aquí, es poderoso. Así, todo lo que pasó, pero para entender la historia, necesitamos entender una cosa más de la versión de Mateo. Y quiero que pongan la versión de Mateo. Voy a leer un poquito aquí. Allí enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, Jesús dijo, muchachos, los 12, allí van, y van a la otra costa, la otra a Capernaum. Allí, eso es cruzando el mar de Galilea. Allí, tormentas pueden suceder fácilmente sobre este mar porque está en una valle y al noroeste es las montañas de Golán, allí en Israel. Entonces, desde las montañas una tormenta puede venir muy rápido y agita el agua y es peligroso. Allí puede ser. Pero Jesús dijo, ahora yo quiero que van allá. Mis instrucciones y que ustedes crucen el mar allí, siguen haciéndolo, yo quiero que lleguen allá. Entonces ellos van a obedecer. Es una prueba de fe. Jesús va a probarles para ver si son obedientes o no, para ver si cumplen la palabra o no. Allí el Señor quiere probarnos, ¿no? Pero también ahora en esta historia, Jesús, para entender la cosa, los discípulos ahí están trabajando todo el día sirviendo a la gente pescado y pan. Allí y están sirviendo 20,000 personas más o menos. Hay 12 discípulos. Allí tienen que trabajar aquí.
tú ves las películas, aunque vimos aquí hace 15 días, que multiplicó el pan y los peces allí, y la gente estaba alborotada, la gente y ahí encima, fue un despelote total, tratando de coger, ¿recuerdan? Allí, no era así. Esto es Hollywood, eso no es la Biblia. Porque, ¿qué pasó? Jesús tenía la cosa bien organizada. Jesús le gusta organización y orden. Él tenía la gente sentado en grupos de 50, allí, en círculos de 50. Y había más o menos 300 grupos de 50 personas aquí en el valle. Allí, bien bonito, 300 grupos, tal vez 350 grupos, depende, no sabemos exactamente cuántos había, entre 15 y 20 mil personas. Allí, y todo bonito. Allí bien organizado, casas de fe y vida, puede ser así. Allí el Señor le gusta dividir un grupo grande en grupos más pequeños que podemos ministrarles mejor, ¿no? Es que hacemos con las casas también. Es una forma que podemos ministrar más personalmente a personas allí, porque es difícil en la multitud hacerlo. Entonces, para un grupo más pequeño sí podemos alimentar a la gente también con palabra de Dios. Allí, entonces, 300 grupos, eso quiere decir con los 12, entonces había como 25 mesas para cada discípulo. Entonces, ellos tienen que servir el pan y los peces y 50 personas en cada mesa allí, y cada uno tiene 25 mesas para trabajar. Allí un mesero que en un restaurante normalmente trabaja como 10 meses, allí ellos están trabajando con 25, allí es trabajo. Y no solo tiene que servir la gente, cada uno sirviendo allí como 2,000 personas o 1,500 personas más o menos, allí y que también tiene que recoger los pedazos. Allí tiene que tomar la canasta, las canastas grandes hasta el piso y van a sus 30 mesas alrededor del círculo, 50 personas. Allí entonces ellos están trabajando. Y también eso es en el tiempo de la Pascua, si recuerdan, en el tiempo de la fiesta. Y la Pascua normalmente es abril, más o menos en Israel. Allí puede ser a fines de marzo también, depende del calendario de ellos. Ellos usan el calendario lunar, nosotros usamos el solar. Allí entonces es diferente cada año por esta razón. Entonces, pero hace calor. No es verano, pero ya está calentando. Ellos están trabajando en el desierto, alimentando a esta gente. El mar de Galilea es casi el nivel del mar, ¿no? Allí entonces están sudando aquí y están cansados. Han servido la gente todo el día allí y tienen las canastas allí. Y ahora Jesús dice, ahora yo quiero que van a Capernaum. Y ellos pudieron decir, Jesús, tranquilo, descansamos, vamos mañana. No, Jesús, yo quiero que van ya. Allí y listo. Tú eres el capitán de nuestra salvación. Ahí y vamos. Entonces, ellos se van y ellos van al puerto allí. Hay un solo barco disponible. Allí Dios siempre lo hace posible que nosotros podemos seguirle y obedecer sus instrucciones. Él provee la habilidad que podemos hacerlo. Porque hay un solo barco allí. Ellos solo necesitan un barco, ¿no? Y ellos montan en un solo barco y no sé si fue amigo de ellos o lo arrendaron o fue de ellos, no sé. Allí, pero montaron en un único barco que estaba disponible. Ellos comienzan para cruzar. Allí, en ese mismo tiempo, Jesús está despidiendo de la gente. Allí dice allí. Es una cosa que a veces voy a mencionar. Allí como líderes, como ministros o pastores, necesitamos despedirla y hablar con la gente, ¿no? Allí a mí me gusta hablar con ustedes, allí nuestros líderes también, allí somos abiertos a hablar con ustedes, porque hoy en día hay una tendencia tal vez
que es como el ministro está acá y la gente está allá, y yo no hablo contigo, tú no hablas conmigo. Y Jesús no pensó en esto. Jesús estaba abierto a charlar, despedir, y la gente vinieron con sus bebés y todo. Y tan bonito tu bebé, y así, gracias. Allí, ¿cuántos meses tiene? Listo, chévere. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Jesús charló con la gente. Y eso es normal por cualquier ministro cristiano. No necesitamos ser separados de la gente. Esto no es sabio, ¿no? Si Jesús lo hizo, yo voy a hacerlo. Ahora, obviamente hay límites de consejería y cosas. No podemos hablar con todos, ¿me entiende? Y consejería, pero saludar, despedir, aquí estamos. Si quieres hablar conmigo, aquí estoy. Yo no estoy escondiéndome. Yo estoy aquí antes del servicio, después del servicio. Y si sus niños quieren un dulce, ven por acá. Y yo les ayudo. Aún no tengo mis dulces hoy. Toca bajarlos a mi oficina. Bueno, entonces, Jesús despide a la gente, allí charla con ellos, y charla, ¿cómo van? Todo, ya, una o 2 horas despidiendo a la gente, tal vez hay 20,000 personas, ¿no? Ahora Jesús sube a la montaña para orar. Los discípulos van remando, van en el mar, y van en el velero primero. Jesús va para orar. Y ahora la Biblia dice que ellos fueron enviados al barco como 6, 7 de la noche, más o menos. Y Jesús viene a ellos caminando sobre el mar en la 4ª vigilia de la noche. Y la 4ª vigilia de la noche sería entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Entonces, digamos, 4 de la mañana, más o menos, Jesús viene caminando sobre el mar a ellos. Entonces, quiere decir ahí que Jesús oró tal vez por 6 horas, allí en la montaña. Allí orando por 6 horas. Y mucho que sucede en esa historia es fruto de esta vida de oración que Jesús tiene. Él está orando, llenando con el Espíritu Santo. Él es Dios, pero es hombre también, ungido por el Espíritu Santo. Entonces, Él necesita ser lleno con el Espíritu como cualquier otro. Él está llenando. Si tú quieres señal y manifestaciones del Espíritu Santo y provisión y ayuda, debe ser una vida de oración. No griten tanto. Deben tomar tiempo. Y aún yo les animo, Jesús no gastó 6 minutos, Él gastó 6 horas. Si Jesús tenía que gastar 6 horas, yo necesito gastar tiempo también. A veces cristianos hoy en día tenemos la mentalidad de comida rápida, de todo, y podemos prestar atención, todos los videos en YouTube son 2 minutos, y yo por 2 minutos presto atención, yo miro la cosa, las cosas de Dios toman tiempo. No son tan rápidos. No cada día, pero de vez en cuando toma una buena estación de adorar a Dios, orar por varias horas. No seas tan apurado, no tan afanado. No, a veces personas gastan su día libre en muchas vainas, muchas cosas, quehaceres y cosas inútiles, muchas cosas que solo malgastando el tiempo, en verdad, en muchas cosas, y debes aprovechar bien el tiempo. Y gasta tiempo adorando, cantando, orando en lenguas, llenando, y vas a tener una vida mucho más milagrosa. Si haces esto, mucho más manifestaciones de la gloria de Dios. Esa es parte de esa historia, porque hay milagro tras milagro aquí. Jesús camina sobre el agua, Pedro camina sobre el agua, la tempestad es calmado, en un segundo, este barco va volando, en un segundo, 10 kilómetros. Eso es milagroso aquí. Es una historia que le asombra todo eso que pasó. Ahora, los discípulos van y van bien al principio, obedeciendo al Señor. Es la prueba.
Él dijo, vas a la otra ribera, vas a la ciudad de Capernaum. Eso es que él dijo, la idea. Allí es un viaje largo de como 30 kilómetros. Allí al principio, él es en un velero, un barco de velo. Allí y van bien y el viento está a favor de ellos. Entonces ahí están en el velero y van las bolitas. Y chévere, van bien bonito y pueden ver las montañas de Golán allí, allí bonito, la mar de Galilea. Allí van bien todo fácil. Fácil hacer que Jesús dijo. No deben trabajar, no deben hacer nada. Y de repente, allí después de algún tiempo, viene una tormenta, comienza para oscurecerse y viene del noroeste normalmente allí, de las montañas, viene una tormenta. Allí puede agitar mucho el mar de Galilea. Allí es peligroso aún. Una que hace un mes en los Estados Unidos, en la ciudad de Branson, allí había un barco de turistas que se hundió y que 17 personas murieron. Allí es un lago, yo conozco ese lago, he estado allí en ese lago en Branson, allí, y entonces tiene que ser muy fuerte esta tormenta. Allí y hundieron 17 personas, allí eso es como mar de Galilea, allí es peligroso, allí cuando vienen tormentas. Allí el mar de Galilea, para ser muy exacto, no es un mar, es un lago, ¿no? Allí, porque no es agua salada, es agua dulce. Allí es un lago, pero ellos dicen el mar de Galilea, pero es el lago de Galilea, ¿verdad? Allí, pero es grande. Allí, entonces, ellos van, ese viento viene contra ellos. Allí, de repente, ahora tienen que bajar el velo, porque ya no funciona, ¿no? Porque está en contra. Allí, ahora tienen que remar. Y ellos tienen que sacar los remos y comiencen remando. Allí esos son mis 2 discípulos. Ahí no son míos, son de Jesús. Allí van remando. Allí ahora es trabajo. Ahora los discípulos pudieron pensar en ese momento, qué jartera. Qué cosa, ahí hemos trabajado sirviendo mesas todo el día y sudando, ahí ayudando a Jesús con la prédica, con el pan y los peces y allí y caminamos hasta el puerto y montamos este barco. Ahora toca remar el resto de la noche. Y están cansados. Allí pero ellos obedecen. Ellos siguen las instrucciones. Jesús dijo a Capernaum, vamos. Allí entonces ellos están trabajando. Allí esa es la prueba de fe de esa historia, si van a seguir remando o no. Si van a colgar la toalla o no. Porque ahora Jesús viene y entra en el barco y de repente son trasladados al puerto en un segundo. Allí el poder de Dios viene para ayudarles a cumplir. Dios siempre cumple su palabra. Él cumple sus instrucciones y sus promesas. 2 cosas. Allí en Él va a cumplir. Allí pero la clave aquí es ahora, Jesús no va siguiendo su rastro. Allí, porque Jesús va a la montaña, Él sube, Él ora, y Él baja al lago, Él viene en otro ángulo ahora. Entonces la clave aquí, si Jesús va a encontrarles, ellos van a cruzar caminos con Él, ellos tienen que seguir remando, siguen fieles. Si ellos van a colgar la toalla, ellos paran aquí y Jesús pasa y esa historia no sucede, no está en la Biblia. Allí la clave es la fidelidad de la prueba de fe. Ahora, hay un verso aquí en Salmos, vamos a poner que la palabra de Dios va a probarnos. Salmos 105, eso creo. Allí dice aquí, hasta la hora en que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Ahora, a veces cristianos dicen que yo estoy probando la palabra de Dios, quiero ver si funciona o no.
yo quiero ver si hay fruto, yo quiero intentar esto allí para ver si es real o no. Mire, pero la verdad es, tú no estás probando la palabra de Dios. La palabra de Dios está probándote a ti. Gracias por su alegría. Allí, yo soy el discípulo, yo soy el probado. Yo soy allí que está intentando, y yo soy el estudiante. Allí entonces Él prueba a nosotros con su palabra. Y la palabra aquí es ir a otro ribera. Allí obedece, que yo he dicho. Ellos pudieran decir, allí viene la tormenta y dicen, no olvide esto, eso es difícil. Regresamos donde venimos y mañana intentamos otra vez. Jesús no dijo esto. Él dijo, vas a otra ribera hoy. Eso es para allá. Allí, entonces, pero son probados. Un siguiente verso, ahí después de Salmos, yo creo, tengo de Lucas. Los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de ¿de qué? La prueba se aparten. Entonces, pruebas vienen por la palabra de Dios. La palabra es hablada y una prueba, un ataque, una tormenta, viento contrario vendrá normalmente allí para probarnos. No es que el Señor lo hace en sí, es el diablo. El diablo no quiere que somos bendecidos, pero bienaventurado es el hacedor de la palabra de Dios. Él es el bienaventurado. Allí pero necesitamos seguir remando. Pero el problema, remando, se cansa, ¿no? ¿No está bien? Lo mejor tomarla más por acá, Diego. Más por acá, un poco más acá, un poco más pesado, entonces ahí. Sí, un poco más. Ahí, eso, gracias. Porque tiene que ponerlo en agua, ¿no? Ahí. ¿Duele ahora un poco más? No, está bien. Ya está sufriendo, qué bien. Siguen remando. Y no vas a encontrar a Jesús si paras. Allí, si mantengas fiel, va a ser que Él dijo. No están entendiendo. Entonces, esa es la clave aquí de la historia. Allí, ellos piensan que eso no está funcionando mucho. Ahí estamos en contra del viento, estamos avanzando muy poco. Yo no veo la Capernaum aquí, yo no veo el puerto de la provisión, yo no veo la bendición, el fruto. Allí, para obedecer y seguir a Cristo, siempre hay beneficios. Conocéis la verdad y la verdad nos hará libres. Libertad, victoria, allí alivio y bendición viene para seguir a Cristo. Él nos Él nos guía, mejor dicho, a sendas de justicia, a pastos verdes, pastos delicados, allí de bendición. Allí, pero debes seguir remando y no debes colgar el remo. Allí, y debes seguir y fiel. ¿Bien? Sigue. Estoy molestando a Diego. Diego, una bendición y Néstor. Allí otro verso, siguiente. Ahí yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si sigues remando, sigues fiel,
sigues orando, sigues estudiando la Biblia, sigues en sus estudios bíblicos, sigues en su servicio al Señor, sigues en su mayordomía, diezmo, ofrenda, sigues remando, sigues como buen papá y buen esposo y mamá y buen hijo, honrando a sus papás en la casa, allí sigues remando y el poder de Dios va a venir para bendecirle. Allí una revelación mayor de quién es Jesús. Él entró en este barco porque estaban remando y ellos dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Antes, con la cuarta señal, ¿qué dijeron ellos? Verdaderamente tú eres un profeta. Ahora ellos suben nivel ahora. Ya ellos dieron cuenta, yo no soy profeta, Él es el Hijo de Dios que tenemos aquí en el barco con nosotros. Allí, Él tiene poder sobre la naturaleza. Esto es otra cosa, otro cuento. Esto es, ¿quién es Él? Que las olas y el viento le obedecen. Ese es quien Él es. Él es el Dios todopoderoso. Y ellos están dando cuenta. Pero el verso que va con esto de revelación del yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la clave. Conocemos a Él como el camino a Dios, no hay otro. Allí conocerle, salvos, en relación con Él, nacido de nuevo. Pero la verdad viene, su palabra viene, y Él nos prueba. Él da instrucciones de cómo vivir la vida y cómo recibir de Él y cómo seguirle, ¿no? ¿Han notado? Allí es la verdad. Y después la vida, la bendición, la abundancia y todo que la vida de Dios, y la fiesta, la victoria, la celebración, pero hay verdad en medio. ¿Qué harás con la verdad? ¿Vas a seguir remando? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Duele un poquito? Bien. Sufren. Como hay un grupo aquí en Bogotá que ellos dicen, pare de sufrir. Ustedes no paren. Ustedes siguen sufriendo. Porque, ¿qué es el sufrimiento? De hacer la palabra de Dios. La carne no quiere. El cuerpo no quiere. ¿Has notado? La carne hace berrinche. La carne no le gusta hacer la palabra de Dios. La carne en nuestros miembros, nuestro cuerpo, se habla de la naturaleza pecaminosa. Somos nuevos adentro, justicia de Dios adentro, pero tenemos la naturaleza pecaminosa en el cuerpo, ¿no? Allí en esta pelea, esta se cansa. Esta quiere colgar la toalla. La carne no quiere obedecer a Dios. Es porque la Biblia dice, no os canséis a hacer el bien. No nos cansemos, pues. Allí, seguimos, allí. Hace berrinche la carne, allí. Cuando hace berrinche, tú ignores esto y tú sigues remando. Amén. Sigues fiel, haciendo la palabra. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Amén. Sigue así. Jesús va a bendecirle, moverle a la puerta de la provisión, la bendición. Él va a cumplir su palabra. El poder de Dios va a ayudarle. El muchacho grande, el Espíritu Santo, el Dios mismo vendrá. Mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo. Y Él va a ayudarle. Él es grande. Allí entiendes quién Él es. Él tiene poder sobre el mar, el viento, el espacio, la distancia, sobre la naturaleza. Allí Él puede mover las cosas para tu beneficio. Allí la hora. Pero es una prueba, ¿no? Y no deja que la carne gobierna. Tú dominas la carne. La naturaleza hace berrinche, ¿no? Papás,
voy a desviarme un poquito, un paréntesis. Y papás deben, si tu hijo hace berrinche, tú ganas, ¿no? Tú no dejas que tu niño gana. Este chiquito de 20 kilos, tú puedes ganar contra él. Él hace su berrinche allí donde sea y quiere su voluntad y quiere su cosa allí. Y tú seas fuerte y tú haces lo correcto y no le da que él quiere. Simplemente. Él hace berrinche o no importa. Allí tú ganas esto. Allí. Y si tú eres firme en esto, créeme, no hará muchos berrinches. La razón al niño hace muchos berrinches es porque él gana. Y tú sometes al niño. ¿No les gustó? Es la verdad. Yo sé que no quieren escucharlo algunos, pero es la verdad. Allí no, tú ganas, allí usa disciplina y gana la batalla. Tú eres más grande y puedes hacerlo. Es más fuerte. Yo recuerdo a unas personas que conocen hace tiempos. Y sos una historia, aquí no estoy predicando, soy charlando acá. Y tienen su niño allí, sus niños en la casa, y ellos tenían la forma de criarles, que es bueno, y dijeron que tienen que comer todo en su plato. Allí comen que está servido. Allí en el plato y come. Allí, hoy en día, en algunas casas es un menú de restaurante, ¿no? ¿Qué quieres comer? ¿Qué tú quieres comer? ¿Qué tú quieres comer? Y hacen 3 platos para los 3 niños con sus berrinches. Allí, ¿qué trabajo? Más fácil servir la misma cosa y comen. No les gustó. Eso es pero ellos hicieron esto. Ellos dieron el plato al niño allí en las noches y no dejaron que van a comer en la tarde porque tienen hambre, ¿no? Allí y comen bien. Y buena comida, arroz y legumbre y un frutica allí, y su pedazo de pollo o algo allí, y sirven al niño. Y si el niño no quería comerlo, allí ellos dijeron, bueno, no lo comes, pero la mamá lo tomó y lo puso en plástico y lo puso en la nevera y dijo, entonces esto es tu desayuno. Allí tú vas a terminarlo mañana entonces. Allí entonces en la mañana dieron su plato que no comieron la noche anterior. Allí ahora tienen mucho hambre, ¿no? Allí pero en esta casa los domingos antes del servicio que ellos sirvieron, la mamá hizo un banquete de desayuno de waffles y pancakes y tamalcito y muy bonito. Allí y huele bien el waffle, ¿no? El niño tiene que comer su comida de la noche, ¿no? Entonces, él está ahí haciendo su berrinche, allí, tengo que comer eso, ¿por qué no comer waffle? Eso huele tan bueno. Allí, no, come eso. Allí, entonces, el niño hizo berrinche. El niño dijo, yo quiero esto, yo quiero waffle. Ahí hizo su cosa. Allí, ellos no dicen, no, come esto o no comes nada. Allí, entonces, el niño dijo, pero yo te odio, mamá. Yo te odio. Allí el papá estaba sentado allí, tiene su vaso de leche, y el papá lo tomó y lo tiró en la cara del niño. ¡Pum! A mí me gustó la historia. Qué pena. Y santo remedio. El niño comió su comida y después le dieron waffle, ¿no? Allí después. Allí pero no hace que tu carne hace berrinche. O su niño. Eso es extra, pero ya sirve, ¿no? La historia. Allí pero entonces, ¿cómo vamos? Remadores. Fiel, ¿no? Ahí es la clave. Ahora, leemos este verso ahora en Salmos. Allí, ahora, Jesús viene, ellos están remando, gracias a Dios, no terminaron. Siguieron cumpliendo la palabra, las instrucciones. Congregando, sirviendo, madrugando los domingos, viniendo, sirviendo, ahí fieles. Ahora Jesús viene caminando sobre el agua.
Piensa en eso un poquito. Caminando sobre el agua, no sobre el asfalto, no sobre el cemento, no sobre la tierra, sobre el agua. Y eso tiene profundidad hasta 100 metros allí en este mar, este lago. Allí de profundidad y va. Eso es chévere, ¿no? Jesús hace el milagroso para ayudarnos a cumplir. Él viene para ayudarles, ¿no? Allí, ese es Él va a manifestar. Allí, pero la clave es ellos cruzan camino, ¿no? Ellos siguen haciendo lo que pueden, cumpliendo la palabra. Ahí voy. Yo soy fiel. Aún eso duele. Allí, pero yo voy a seguir. Este salmo ahora, pongamos 2 Samuel 23. Eliezer. 2 Samuel 23. Allí nota, después de él, Eliezer, hijo de Dodo, el Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David, el rey David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y los hombres de Israel retrocedían. Pero Eliezer no retrocedió. Él quedó firme. Él quedó fiel. Allí él siguió remando. Y voy a hacer la palabra. Eliezer se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y el pueblo volvió tras él tan solo para recoger el botín. Allí nota la clave ahí. Su mano se cansó. ¿Qué es la tentación? Soltarla. Ya me duele. Yo no voy a servir más. Que me hablaron mal, me hablaron duro, me corrigieron. Ay, esto me duele cuando me corrigen. Allí se cansó. Allí la espada es la palabra de Dios, ¿no? La espada es las cosas de Dios. Aquí en la iglesia estamos levantando la espada a Bogotá, levantando la palabra de Dios, de salvación, de sanidad, de victoria, de provisión, todo lo que Jesús hace por nosotros, y levantamos la espada. Pero a veces nos cansa, ¿no? El brazo. Allí estamos ahí peleando la buena batalla de la fe, remando, y se cansa. Pero este hombre, Eliezer, era fiel. Él siguió haciendo su obra aún con brazo cansado, con mano cansado. Allí, esto es un hombre fiel. Esto es que el Señor quiere. Él quiere que personas van a pasar la prueba sobresaliente. Y Él va a bendecirle. Y ahora este verso en Salmos, del puerto, ahí Salmos, ahí si tienes, voy a saltar a poquito aquí. Sí lo tienen ahí. ¿Cómo van? ¿Bien? Bueno. ¿Qué pasó? Ahí está. Si quieres, yo te doy el verso, perdón. Salmo 107. Entonces en su angustia claman a Jehová y Él los libra de sus aflicciones. Allí siguiendo la siguiente verso, allí cambia la tempestad en sosiego y apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Es que esto es profético de qué pasó aquí. Allí la tempestad, el sosiego, apaciguó las olas. Allí y llegaron a Capernaum en un segundo, al puerto que deseaban y fueron bendecidos. Allí alegres.
Si tú mantienes fiel haciendo la palabra de Dios, hace todas las instrucciones de Dios que tú sabes, sigues remando. Y Jesús va a subir en tu barco, manifestar y va a cumplir y tú vas a ser bendecido. Es inevitable. Sí, seguimos remando. Allí, a pesar de cansancio a veces, no os canséis hacer el bien. Ahí siguen allí fiel y la victoria, la bendición, la provisión, el fruto, el gozo, la paz es tuyo. Allí la victoria en cualquier sentido en esta vida vas a disfrutar. Allí, esta es la historia de Jesús caminando sobre el agua. Él entró en el barco y de repente las olas se quemaron. El viento apagó. Como apagar un ventilador. Jesús lo puso en cero. No más viento. Allí apagó, todo calmado. Jesús puede apagar las pruebas, las aflicciones muy rápido. Si sigues remando. Allí, si sigues fiel haciendo, y Él va a subir. Esta es la historia, y esto es suficiente. Allí Jesús caminando sobre el agua. Allí, esto es una historia milagrosa, en verdad. Una señal mostrando su poder sobre la naturaleza. ¿Quién es nuestro Señor en verdad? Allí, Él es grande, Él es poderoso, el Dios fuerte. Ese es quien Él es. Pueden ponerse de pie. Aleluya. Ahora tengo una invitación aquí. Jesús es el camino. Ya llegamos. Bien hecho. Un buen aplauso por esos remadores aquí. Gracias. Bien hecho. Allí. Yo quiero que siempre vean esas personas remando en tu mente el resto de tu vida, siendo fiel, siendo fiel. Sigues a pesar de cualquier circunstancia, dolor, sufrimiento, prueba, sigues ahí. Sigues haciendo la palabra de Dios. Allí, caminando en amor, andando con Él. Ahora, pero si alguien está aquí y tú no has recibido al Señor Jesús, hoy es tu día de salvación. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él vino buscando los que habían perdido para salvarnos. Allí nosotros los cristianos somos la única credo o creencia religiosa, si quieres llamarlo así, que todas las otras religiones, voy a decirlo así, creen que deben buscar a Dios y deben tratar de llegar a Dios por obras y cosas, que vamos buscando a Dios allí orando, los musulmanes sus 5 columnas, los budistas sus miles de dioses y los hindúes y todos sus credos allí que tienen, allí buscamos a Dios. Pero nosotros tenemos algo muy diferente. Nuestro Dios vino buscando a nosotros en la persona de Jesucristo. Él vino para buscar y salvar los que habían perdido. Él vino a nosotros. Allí, eso es mucho más fácil, ¿no? Allí, solo debes ser hallado. Aquí estoy, Señor. Quiero conocerte, quiero servirte. Ven a mi corazón, yo recibo tu obra, tu sacrificio, tu sangre. Tú dices tu vida por mí. Él te buscó, ahora recíbelo. Y si no lo has hecho, tú necesitas hacerlo hoy. Allí, recibirle. Si alguien está aquí hoy y tú quieres recibir al Señor Jesús, hoy es tu día. Y yo quiero darles la invitación, guiarles en una oración corta, allí para conocerle. Él es el camino al Padre. No hay otro camino. Él no es un camino, Él es el camino. No hay otro, Él es. Y hay un cielo para ganar, hay un infierno para evitar. Allí, eso es importante. Esta vida, en esta vida y vida eterna, después de la muerte.
es que nos ofrece con Él vida eterna en el cielo. ¿Alguien está aquí? ¿Quiere recibirle a Cristo, el camino a Dios? Gracias por estar conectado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aceptar a Jesús para conocerlo de una manera más personal, repite esta oración y créela con todo tu corazón después de mí. Dios Todopoderoso, en este día vengo a ti y confieso que Jesús murió y resucitó por mí. Y ahora puedo ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Felicitaciones por este gran paso de fe. Escríbenos a este correo que está en pantalla para poder estar en contacto contigo. Acompáñanos también a nuestras reuniones todos los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana y los miércoles a las 6:45 de la tarde. Eres una bendición y bienvenido a la familia de Dios.